Buenas estudiantes, mi nombre es Israel Díaz y empezaremos con el octavo video del curso de análisis de señales y sistemas. Bien, entonces ahora comenzaremos ya con la sección 3 de la parte de variable compleja. La sección 3 sería series infinitas y el teorema de los residuos. Entonces, la primera parte, o sea, 3.1, vamos a hablar de convergencia de series de funciones. Y solo para recordar eso de series, la situación empieza así. Si tenemos una sucesión, por decirlo así, U sub n igual a n, si esta es una sucesión, entonces la serie Sn sería el U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 así hasta U sub n. ¿Quién sería esto aquí? Sería, para n igual a 1, sería 1 más 2 más 3, así hasta n. Y el valor de esta suma, que es la suma de los n primeros números naturales, viene dado por n más 1 sobre 2. ¿Correcto? Esta es la sumatoria de una proyección aritmética. Y este viene a ser su fórmula para la suma de los n primeros números naturales. Y eso es lo que nosotros le llamamos por serie. Pero eso sería lo que nosotros decimos serie numérica. Pero en este caso vamos a hablar de series de funciones. ¿Cómo es eso de serie de funciones? Imagínate pues entonces, si tuviésemos, digamos así, que ya el U sub n no sea una serie, sino sería una función. Vamos a poner que sea la función x a la n menos 1. Si fuese x a la n menos 1, entonces la primera función aquí sería 1. O sea, para n igual a 1. La segunda función, para n igual a 2, sería x. Después sería más x cuadrado, más x al cubo, así hasta x a la n menos 1. ¿Cuál sería el valor de esto de aquí? Esto sería ya una función en x, vamos a decir así. ¿Sí? Este sería una función, este sería Sn, y vamos a llamarle Sn en x. Ahora, esto podemos darle una fórmula también, ¿sí? Esto sería lo que nosotros llamamos la serie geométrica. En este caso sería 1 menos x. Como este es n menos 1, aquí pasa como x a la n. Acá tenemos 1 menos x. O sea que este viene a ser la fórmula para sumar una progresión geométrica, ¿correcto? Bien, entonces, eso es precisamente lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es, vamos a borrar esto, es un estudio de lo que son las series de funciones. O sea, esta es una serie de funciones, ese es un n de z, que viene a ser un U sub 1z más U sub 2 de z, así hasta un U sub n de z. Que en notación de sumatoria sería sumatoria de i igual a 1 hasta n, U sub i de z. ¿Correcto? Entonces ahora decimos que este Sn de z es convergente, ¿sí? La definición de convergencia de serie es convergente si el límite de esta Sn en z es igual a un s. ¿Sí? Acá yo no voy a colocar n que tiene infinito, porque se sobreentiende que en series es cuando n tiene infinito. O sea, ya no se sobrecarga la notación, simplemente se escribe límite. Bien, o lo que es lo mismo decir que para todo n mayor que 0 va a existir un n0. Este n0 depende del epsilon y también depende del z, tal que si n es mayor que n0, esto implica que ese n de z menos s es menor que el epsilon. Bien, esto de aquí no es algo nuevo. De hecho, que nosotros ya hemos hecho la definición de límite en la primera sección, ¿sí? Ya hemos hecho la definición de límite. Y cuando hicimos la definición de límite, nosotros ya usábamos el epsilon y el delta, ¿sí? Un epsilon y un delta. En este caso ya no tenemos un delta, sino tenemos un n0, lo que sería lo mismo para límites de sucesiones. En este caso sería para series. Bien, ahora vamos a decir R, región de convergencia. Aquí, ¿cómo se hace una región de convergencia? Le notamos por la letra R por región de esta función S, de esta serie de funciones SNZ. ¿Quién es la región de convergencia? Está formada por todos los Z que pertenecen a los complejos, tales que SNZ es convergente, ¿sí? Si esta serie es convergente, entonces este Z decimos que pertenece a la región de convergencia. O sea, R sería el conjunto de todos los puntos, ¿sí? De todos los puntos complejos, donde esta serie en Z va a ser convergente.
Bien, ya hasta ahorita lo que tenemos es la definición de lo que es serie de funciones convergente y lo que es la región de convergencia. Ahora vamos a hablar sobre este teorema que dice así: si una serie, ¿sí? En este caso tenemos la forma A sub k, ¿sí? A sub k por z a la k, ¿sí? Esta forma decimos que es la forma de un polinomio, ¿sí? Esta es la forma de un polinomio, de k1 hasta n. Podemos decir que este es un polinomio de grado n. Decimos que este SNZ es convergente, ¿sí? Perdón, si esto es convergente, entonces esto mismo también va a ser convergente para todo complejo W que tenga módulo menor que el módulo de Z, ¿sí? O sea, si, digamos, para poner un ejemplo, ¿no? Si el Sn del número 2 más i es convergente, ¿sí? ¿Qué módulo tiene este de aquí? Este tiene 2 más i, ¿qué módulo tiene? Tiene módulo raíz de 5. Y raíz de 5, por ejemplo, será mayor que raíz de 2. ¿Sí? Y si es mayor que raíz de 2, entonces, ¿qué complejo tiene módulo raíz de 2? Por poner un ejemplo, sería el 1 menos i. Entonces, este también sería convergente, pues. ¿Por qué? Porque este complejo tiene módulo menor que este complejo de aquí. Si este complejo, si el Sn en este complejo es convergente, el Sn en un complejo que tiene un módulo menor también va a ser convergente. Y eso es lo que dice este teorema. Pero siempre y cuando este Sn sea una sumatoria, a esto se le llama sumatoria de potencias o simplemente serie de potencias. Nosotros también lo podemos ver como si fuese un polinomio, ¿sí? Pero ese no es el nombre adecuado. El nombre adecuado se llama serie de potencias. Por eso ahora vamos con una definición. Decimos que R es el radio de convergencia de la serie de potencias. ¿Quién es la serie de potencias? Este aquí, SNZ, que es sumatoria de A sub K, Z a la K, desde K1 hasta N. Que es lo mismo que tenemos escrito acá. Si este SNZ es convergente en el disco abierto Z menor que R. O sea, radio de convergencia es cuando es convergente en todo Z menor que R. ¿Sí? Precisamente aquí, cuando tú tienes que una sucesión, perdón, una serie es convergente, digamos en un complejo, es convergente para un complejo Z, entonces para todos los W que tienen módulo menor que este módulo de aquí, también va a ser convergente. Entonces simplemente lo que yo tengo que decir es, ¿cuál sería el máximo valor del módulo? ¿Sí? El máximo valor del módulo que puede tener un complejo donde esta serie de potencias es convergente. A ese máximo valor nosotros le llamamos el radio de convergencia, ¿sí? El radio de convergencia. Entonces, ese radio de convergencia, ¿sí? ¿Qué significa? Que para todos los complejos que tienen módulo menor que R, que es el radio de convergencia, la serie de potencias va a ser convergente. Es por eso que a este se le llama radio de convergencia, porque en todo este disco, ¿sí? Esta figura geométrica sería un disco, ¿sí? En el plano complejo. O sea que en todo este disco, que es abierto, la serie, que no es el problema, la serie de funciones va a ser convergente en este disco. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo calculo este radio? ¿Sí? Este radio lo puedes calcular a partir de los coeficientes de esta serie de potencias. Un método sería calcular el límite del valor absoluto del cociente de A sub n entre A sub n más 1. Esa sería una forma. La otra fórmula sería el límite de la raíz enésima de la raíz de 1 entre el módulo de A sub n. O sea, esta sería una fórmula, esta sería otra fórmula. Las dos te van a dar el mismo radio de convergencia, ¿correcto? Las dos te van a dar el mismo radio de convergencia. Ya tú decides cuál fórmula usar. Eso depende ya del problema que tú tengas por hacer. Ahora, ¿por qué se llama radio de convergencia? Porque solo va a converger en este disco abierto. O sea que si Z, cualquier otro número complejo, es mayor que R, o sea, si el módulo es mayor que R, entonces esta serie de potencias ya no va a ser convergente, sino va a ser divergente. ¿Sí? Si Z n de Z, ¿sí? Esta serie va a ser divergente si el Z es mayor que R. Y si Z es menor que R, es convergente. O sea, es menor que R, convergente. Mayor que R, divergente. ¿Sí? Si lo queremos ver geométricamente, vamos a expresar este espacio para hacer un dibujo, ¿sí? Entonces,
tenemos nosotros aquí? Tenemos el plano complejo y acá trazamos tu disco abierto. Tu disco abierto Z igual a R. Entonces, Z menor que R, ¿qué viene a ser? Lo que está dentro. En esto que está dentro, la serie de potencias, ¿sí? La serie de potencias es convergente. Pero afuera, ¿sí? Afuera, ¿qué viene a ser afuera esto de aquí? O sea, Z mayor que R. Afuera, la serie de potencias es divergente. Ah, qué bueno, ¿sí? Eso ya es algo que se cumple. Pero si el Z vale R, ¿quién es Z igual a R? Z igual a R viene a ser los puntos de la frontera. O sea, puede ser este punto de acá, puede ser este punto de acá, este punto de acá, ya. Todos estos puntos de la frontera. Si tú te preguntas, si en estos puntos de frontera, ¿será convergente o divergente? Entonces, la respuesta es que no se sabe si la respuesta o sea, en Z igual a R no se sabe si va a ser convergente o divergente. Simplemente entonces colocamos que depende del Z. O sea, depende de cada punto. En cada punto, ¿sí? Ya no depende del radio en este caso, sino solamente dependía de cada punto. En algunos puntos va a ser convergente, en algunos otros puntos va a ser divergente. Estoy hablando de los puntos de la frontera. Porque en el interior, lo que hemos marcado de azul, va a ser convergente. Y en el exterior, lo que hemos marcado de verde, es divergente. Y en la frontera simplemente no se sabe. ¿Correcto? Simplemente ahí no se sabe. Entonces, SR, en la cual ocurre eso con una serie de potencias, es lo que nosotros llamamos el radio de convergencia. Entonces ahora vamos con un ejemplo, pues. ¿Qué te parece si yo te coloco esta serie de potencias? ¿Sí? Cuyo coeficiente A sub K viene a ser K sobre 2 a la K. ¿Sí? Si esta es la serie de potencias, entonces yo te pido calcular el radio de convergencia. Entonces, para calcular el radio de convergencia nosotros podemos hacerlo así. A ver, fíjate. R límite de A sub K o A sub N, da lo mismo, entre A sub N más 1, y acá colocamos módulo. Entonces, este módulo sería, a ver, N entre 2 a la N, y abajo colocamos N más 1 entre 2 a la N más 1. ¿Sí? A ver, este límite, N entre N más 1, el límite cuando N tiene infinito, este límite de N entre N más 1 sería 1. Si bueno, acá tenemos sobre 2 a la N, sobre 2 a la N más 1, aquí esto se va a cancelar un 2 a la N, te queda un 2 arriba. Por tanto, ese 2 sería el límite. ¿Ven qué fácil es calcular esto? ¿Sí? A ver, otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? A ver, decimos límite, o sea, con el otro límite, ¿ya? ¿Límite de quién? De raíz enésima. ¿Raíz enésima de quién? De n sobre 2 a la n. ¿Estamos haciendo mal? Sí, porque es a la inversa, ¿no? Entonces, si como es a la inversa, entonces no se puede poner n entre 2 a la n, sino al revés. 2 a la n sobre n. Entonces, este límite, 2 a la n, este n con este n se va. O sea, arriba te está quedando un 2. Y abajo te queda raíz enésima de n. Y uno dice, señores, ¿cuánto vale el límite de raíz enésima de n cuando n tiene infinito? Ese límite, la verdad, no es tan conocido, ¿sí? No es tan conocido. Pero, para los que lo conocen, sería 2 sobre 1. ¿Sí? Este límite vale 1, así que 2 sobre 1 vale 2. Y obviamente este 2 es igual a este 2. ¿Por qué? Porque es la misma fórmula, pues. Solo que en algunos casos calcular este límite es más sencillo que calcular este límite. ¿Sí? Porque a veces hay que saber límites de raíz enésima. Pero en algunos otros casos, calcular límites de este tipo va a ser mucho más sencillo que esto de aquí. Entonces tú ya eliges cuál va a ser el método que vas a elegir, ¿no? Entonces, por tanto, el radio vale 2, pues, ¿sí? Entonces tengo que poner R, ¿sí? Yo estoy colocando un R como si fuese R de región, ¿no? Que no es lo adecuado, ¿no? Este es un R más, digamos así, imprenta. Ya esta sería el radio 2, por tanto radio de convergencia igual a 2. Ahora hacemos la segunda parte, ¿sí? La segunda parte, 3.2, y vamos a hablar de la serie de Taylor. Esto de serie de Taylor no es algo que recién hayas visto, ¿no? Ya que estás haciendo cálculo en variable compleja, tú ya has pasado por el cálculo real. Y en el cálculo real,
tú ya sabes lo que es una serie de Taylor, ¿sí? O polinomio de Taylor también se le dice. A ver, si tienes un polinomio de Taylor, ¿sí? Para fx en un punto A sería f de A, ¿sí? Más f' de A, ¿por cuánto? Por x menos A, más f segunda de A, por x menos A cuadrado, pero aquí te falta sobre 2 factorial, ¿sí? Después colocamos puntos suspensivos, ¿hasta dónde? Hasta un f sub n, ¿sí? Pero un super n, que esto sería enésima derivada, del mismo A sobre n factorial, y acá colocas x menos A a la n. Y a todo esto tienes que sumarle, ¿qué cosa? Tienes que sumarle un resto. ¿Recuerdas? Un resto de n. ¿Sí? O sea, si tú tienes ya en serie de Taylor para variable real, llegas hasta la enésima derivada, ¿sí? Sobre n factorial, x menos A a la n, más un resto. Este resto tiene muchas formas de colocarlo. Pero la forma más exacta, digamos así, sería colocar como la enésima más 1 derivada de, digamos así, de un A más H. Acá ponemos n más 1 factorial. Y acá ponemos x menos a la n más 1. No. Aquí cuando hacemos Taylor, tenemos que decir que este x menos a, tiene que ser, digamos así, menor que h. Donde este h es un h muy pequeño, pues, o sea, este es para x próximo a a. ¿Sí? O sea, esta es la condición, ¿no? La condición. Este resto, entonces viene como un h, pero este h sería más por un t. Donde este t pertenece de menos 1 a 1. ¿Estamos? Podría haber colocado de 0 a 1, pero la verdad es que este t tiene signo, o sea, sí, este t tiene signo, porque este x menos a, que menor que h, dice que x es menor que a más h, o mayor que a menos h. O sea, pues este t tiene signo de menos 1 a 1. ¿Sí? En sí, este resto es para algún t, ¿sí? Para algún t. O sea que existe un t. Cuando tú calculas el resto de nx, te dice que va a existir un t, tal que este t se calcula de esta manera, pues. O sea, este resto se calcula de esta manera a partir de este t. Para algún t, pues, ¿sí? Para algún t. Bien, y esta es la fórmula de Taylor con este resto. Y este resto, obviamente, también a la fórmula de Taylor, muchas personas lo ven como una generalización del teorema del valor medio, ¿sí? ¿Cómo es esto? Es que si el n fuese solamente 0, o sea, para uno solo de estos, ¿sí? Si n fuera 0, entonces acá sería x menos a, y acá sería, para n 0, ¿ah? Primera derivada de un número a más ht. Y eso sería lo que nosotros llamamos el teorema del valor medio, o sea que el teorema del valor medio vamos a colocarlo por acá. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Que si tienes f de x menos f de a, la función es derivable, entonces esto sería f' de quién? De un w por x menos a, donde este w, ¿sí? Este w pertenece, digamos así, w menos a menor que un h, pues, ¿sí? Menor en este caso, ¿sí? Para un w que está en este intervalo. Bien, entonces esto sería el teorema del valor medio, que existe un w. Entonces, en este caso va a existir un w. A todo esto le vamos a llamar un w, ¿sí? Un w. Y este sería, todo esto estaba entre n más 1 factorial. Bueno, mi idea no es confundirte, ¿eh? Mi idea es que tú observes bien cómo es esto del resto de Taylor. Que este resto de Taylor, si lo ves en forma enésima, sería una misma fórmula de teorema del valor medio, pero para muchas potencias. ¿Sí? Para muchas potencias. Entonces, a esto se le llama lo que es la serie de Taylor o polinomio de Taylor, que en sí el polinomio de Taylor es una generalización del teorema del valor medio, ¿correcto? Bien, entonces, esto que hemos hecho hasta acá, todo lo que he escrito de color rojo, que llamamos de serie de Taylor, es para el caso de los números reales, ¿sí? Para el caso de los números reales. Entonces, todo esto de acá tú lo puedes observar ya en un libro de lo que es cálculo de la variable real. Pero ahora no estamos en la variable real, estamos en la variable compleja. Y uno se pregunta, ¿y cómo es para la variable compleja? Ahí está, ¿cómo es para la variable compleja? Decimos, la fórmula de Taylor, como ven, es bien parecida a la que hemos escrito.
Sí, es bien parecida. Un f de a más un f' de z menos a más f segunda 2 factorial z menos a cuadrado. Pero que en este caso no podemos darle una fórmula al resto, ¿sí? No podemos darle una fórmula exacta al resto. Pero sí tiene la misma fórmula de Taylor, ¿sí? Solo que aquí nos falta un resto, como sí existía en el caso real. Bien, para este teorema vamos a hacer una prueba. ¿Por qué vamos a hacer una prueba? Porque esta prueba se basa en un teorema, y ya hicimos en la sesión 2, que es el teorema llamado fórmula integral de Cauchy. ¿Qué es la fórmula integral de Cauchy? Como en este caso tenemos que es analítica en un disco D, que viene a ser z menos a menor que r, o sea, va a ser analítica en todo este disco, y A es un punto del disco, o sea, ¿recuerdan, no? ¿Cómo era esto? A es un punto del disco y Z es un punto que está dentro del disco R. ¿Ya? Este Z está dentro del punto del disco. Entonces, si f de z es analítico en todo este disco, ¿sí? Z menos A menor que R, entonces va a cumplir que el f de z, ¿sí? F de z sería f de W sobre W menos Z diferencial de W 1 sobre 2pi. ¿Y quién es este C de aquí? Este C, donde se está integrando. Ese C, en este caso, vendría a ser, a ver, yo voy a elegir aquí una circunferencia que no sea este mismo de acá, la de radio R, sino voy a elegir una circunferencia que esté aquí. O sea, que siga conteniendo al punto Z, pero que esté dentro de esta circunferencia de radio R. Es por eso que esta circunferencia la vamos a llamar como circunferencia de radio delta, ¿sí? O sea, una cosita más chiquita que el R. O sea, este delta sería menor que R. Pero este delta también, ya sabemos que es menor que R, pero va a ser mayor que, ¿sabes quién? Va a ser mayor que el Z menos A. ¿Sí? Estas circunferencias están centradas en el punto A. O sea, Z menos A, como Z tiene que estar dentro de esta circunferencia, o sea, Z menos A va a ser menor que el delta. Y este delta tiene que ser menor que R. O sea, yo voy a elegir acá un delta. ¿Correcto? Entonces esta circunferencia C es, digamos así, 2 puntos vamos a colocar, parece que alcanza espacio aquí, ¿sí? Z menos A menor que, bueno, como es circunferencia en este caso sería igual a un delta. ¿Sí? Pero no es Z menos A, sería W, ¿sí? Vamos a colocar de nuevo W menos A, ¿sí? Porque estamos trabajando con el W. Ya. ¿Sí? Ya, entonces, para esta circunferencia nosotros tenemos la fórmula de Cauchy, ¿sí? La fórmula de Cauchy está bien planteada. Ahora lo que vamos a hacer es una serie de artificios que nos va a permitir hacer toda esta demostración, ¿sí? Entonces, el artificio sería, yo sé que está en W menos Z, pero este W menos Z mejor colocamos W menos A. ¿Quién es el A? Es el punto de acá, ¿sí? El punto donde está el disco, pues, ¿sí? Z menos A. Este es un disco. Bien. Colocamos W menos A. Entonces, acá abajo teníamos W menos Z entre W menos A, que viene a ser esto aquí. Pero eso lo agrupamos de una forma tal que quede como 1 menos Z menos A entre W menos A. ¿Sí? Ya que tenemos esto de aquí, recordamos pues, ¿cuánto vale 1 entre 1 menos X? ¿Ah? ¿Cuánto vale 1 entre 1 menos X? 1 entre 1 menos X es 1 más X cuadrado. ¿Hacia esto dónde? Vamos a suponer que sea hasta un XN. Y si va hasta un XN, faltaría todavía, cuando tú multiplicas él por él, te queda 1 menos X a la N más 1. Como falta para llegar a 1, ¿quién te faltaba? El XN más 1. O sea, sería más XN más 1 sobre 1 menos X. O sea, el 1 entre 1 menos X es la suma de 1 más X cuadrado hasta X a la N más este pedacito que falta, ¿sí? XN más 1 sobre 1 menos X. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. Esto aquí, vamos a suponer que esto sea todo un X, pues, ¿no? ¿Sí? Todo este de aquí, que viene a ser como X, lo vamos a colocar de nuevo como 1 más X cuadrado hacia esta X a la N más X a la N más 1 sobre 1 menos X, que ya lo tengo operado de esta manera. ¿Y esto dentro de dónde? En la definición de integral, pues sí, dentro de integral. Todo esto lo hemos hecho así como una cosa grandota, pero esto aquí precisamente lo hacemos con un fin. Como tengo FW entre W menos A, delta de W, entonces el primero va a multiplicar a este de aquí, al 1, y te va a quedar 1 sobre 2pi f de W sobre W menos A, ¿sí? Delta de W. Más,
Cuando multiplicas por este z menos a entre w menos a, te queda z menos a, como el z es fijo, ¿sí? El z es fijo, puede salir z menos a. A multiplicar este 2pi, bueno, este 2pi está en el denominador. Te queda ahora fw y w menos a, pues w menos a acá sería w menos a cuadrado. Y eso lo hacemos hasta el enésimo, ¿sí? El enésimo también sale igual. Z menos a a la n, y acá tengo un w menos a la n, que por este w menos a sería a la n más 1, f de w delta w. Y este último de aquí simplemente le damos Rn de z. ¿Quién? O sea, la integral de él con él sería un Rn de z. Entonces, ¿ahora qué sucede? Que este valor, por la misma desigualdad de Cauchy, lo tenemos igualito, pero en vez de z, estamos colocando un a. O sea, por la misma fórmula integral de Cauchy, esto sería f de a. Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos en vez de w menos a, tenemos w menos a cuadrado, tú ya por la fórmula de integral de Cauchy, pero ya no en este caso, sino en el caso de enésima derivada, sería f' de a, ¿sí? O sea, z menos a pasa a multiplicar, y esto sobre 2pi viene a ser f' de a. Y así hacemos sucesivamente hasta llegar a este último de aquí, que sería z menos a la n entre 2pi. Y este de aquí, cuando haces con n más 1, te va a quedar la enésima derivada entre n factorial. El 2pi ya se cancela, pues, y te queda simplemente n factorial. Más un resto de nz. Entonces dices, ya. Cuando he hecho esto, tu f de z es igual a f de a más z menos a f' más z menos a cuadrado entre 2 factorial f segunda, así hasta el enésimo término, que son los mismos términos que van a aparecer aquí. Entonces ya prácticamente ya está hecho, es lo que se pensaría. Sí, pero lo que pasa es que todavía queda un resto n de z. ¿Y qué tengo que hacer con este resto n de z? Como tú lo que quieres demostrar es que este f de z sería el límite de esta serie, ¿sí? El límite de esta serie, que viene a ser f de a más z menos a f' de a, más z menos a la n entre n factorial, f enésima, ¿ya? Entonces, la idea sería demostrar, como que tú quieres demostrar que es el límite de esta serie, entonces tendrías que demostrar que este resto tiene límite cero, pues, ¿sí? Hay que demostrar que este resto tiene límite cero. ¿Y cómo haríamos eso? Simplemente hay que analizar la forma del enésimo resto aquí, en z. Colocamos, ¿quién es el enésimo resto en z? A ver, este era un z menos a la n más 1 sobre 2pi, y acá tenemos una integral de fw, diferencial de w, sobre w menos a, por este de aquí sería w menos a la n más 1 sobre w menos z. Y aquí obviamente recalcamos que este c no era otra cosa, ¿sí? El c, ¿quién es el c que estamos integrando? El c es este de aquí de rojo, pues. ¿Y quién es el d? El d viene a ser todo este disco, ¿sí? Todo este disco que está de azul, pues vamos a poner disco y la parte de adentro, pues, ¿no? Este viene a ser el d, pero el c es el de rojo, que es el de vario delta, ¿sí? Es el de vario delta. Bien, en este disco, como lo debemos colocar acá, w menos a igual a delta, pues sí, tenemos que w menos a igual a delta, pero este delta es menor que r, ¿correcto? Y este z menos a es menor que el delta, eso también lo tenemos escrito acá. Entonces ahora tenemos que, vamos a integrar en esto de aquí. Como el disco, sí, el disco C está acá, pues es donde se está integrando esto de aquí. Todo esto se está integrando en C. Realmente hay que ponerlo aquí a veces, como que no hay mucho espacio, ¿no? Pero sí, aquí aparece, este es el disco C. Es el mismo que está aquí, pues, ¿sí? Bien, ahora como vamos a integrar este en C, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este w menos a va a salir por fuera. Tenemos z menos a entre w menos a y de w n más 1. Y acá adentro te queda f de w por delta de w. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es pegable, ¿sí? Tomable su valor absoluto. Bueno, en este caso, como este Rn z es número complejo, entonces no sería valor absoluto, sería módulo, ¿sí? Módulo de complejo, que también lo estamos colocando como si fueran unas barras. Módulo de este complejo. Por la desigualdad, ¿sí? Ya saben cómo es esta desigualdad, ¿verdad? En los números complejos, cuando tienes un integral, vamos a decirlo así, ya lo hemos hecho la semana pasada, tú tienes un integral de un f de z, d de z. ¿Qué pasa cuando tú le tomas el módulo de esto aquí? Cuando tomas el módulo, este es menor o igual que el de integral, y tomas el módulo de f de z, y tomas el módulo de d de z. ¿Y quién es el módulo de d de z? El módulo de d de z, con la integral, sería la longitud de arco, ¿sí? Y si este f de z es, digamos así, menor o igual que un máximo m, entonces sería m por la longitud de arco.
Bien, entonces, precisamente, este eje que es analítico, ¿sí? Entonces sería continuo en este disco que está de rojo. En este disco que está de rojo, por principio del módulo máximo, ¿sí? ¿Recuerdan la semana pasada? Por el principio del módulo máximo, su máximo de la función en esta región interna del círculo rojo está en el borde. ¿Sí? Está en el borde. Por eso decimos que esta función va a ser menor o igual que un m, ¿sí? Sobre todo cuando esté en el borde C. Como este fw es menor o igual que un m, entonces aplicamos pues la desigualdad. Este sería menor o igual que un m, y el d de w en barra sería la longitud de arco. La longitud de arco sería 2pi por delta. ¿Sí? Acá tenemos, esto sería un delta, pero esto sería un gamma a la n más 1. N más 1. N más 1 sobre 2 a la pi. ¿Y quién es este gamma? Este gamma sería z menos a sobre w menos a. Pero este z menos a, que viene a ser entre w menos a. ¿Quién es z menos a? Viene a ser delta. ¿Y quién es el w menos a? No, z menos a no es delta. Z menos a es menor que el delta. Es menor que el delta, pero w menos a es igual a delta. O sea, esto aquí es menor que 1. ¿Sí? Es un valor fijo, pero que es menor que 1. Entonces esto se llama gamma, que es menor que 1. Entonces acá tenemos un gamma de n más 1 por 2pi delta por m y todo eso ahí. Pero falta también con este w menos z. Este w menos z en módulo, pues igualdad triangular es mayor que w menos a menos el z menos a. O sea, sería mayor que un delta menos z menos a. Pero tenemos que este delta va a ser mayor que z menos a en módulo. O sea, todo este de aquí va a ser mayor que 0, pues. Bueno, pues como es mayor que 0, este aquí es mayor que esto aquí, que es mayor que 0, cuando tú inviertes esto de aquí, la desigualdad toma el otro sentido. O sea, es menor que delta menos z menos a. Menor o igual sería. Delta menos z menos a. Ya sabemos que esto de aquí es mayor que 0. Y a la vez es un valor fijo. Esto es un valor fijo, esto es un valor fijo, m es un valor fijo, 2pi es un valor fijo. Entonces, ese producto de valores fijos sería un k por gamma a la n. ¿Sí? ¿Qué significa que sea menor? Bueno, todo esto sería igual a un k por gamma a la n, pero este resto es menor o igual que un k por gamma a la n. Como este gamma es menor que 1, ¿sí? Este gamma es menor que 1, cuando n tiene infinito, este de aquí tiene límite 0. Multiplicado por un k sigue siendo 0. O sea, el límite de r en z es igual a 0. ¿Y esto se cumple para quién? Se cumple para todo z menos a menor que el delta. ¿Sí? Para todo z menos a menor que el delta. Pero uno dice, pero este delta yo lo elegí dado un z, ¿sí? En el interior del disco. O sea, en realidad, este delta puedo tomarlo en cualquier valor menor que r. Así que entonces se puede decir que esto también se cumple para todo z menos a menor que r. Que viene a ser esto aquí, porque es para todo z que pertenece a d, donde d es z menos a menor que r. Como es para todo delta, en sí se puede hacer para todo r. Solo basta tomar un delta que sea menor que el r y ya está. Bien, entonces esto viene a ser la demostración, ¿sí?, del teorema de Taylor, ¿sí? Este sería el teorema de Taylor. Y la técnica que usamos es precisamente la fórmula integral de Cauchy. ¿Correcto? La fórmula integral de Cauchy. Porque para números complejos, la fórmula integral de Cauchy es, digamos así, poderosísima, ¿sí? No solamente para hacer cálculos, sino también para hacer demostraciones, ¿sí? Sobre todo demostraciones como esta de aquí. La fórmula integral de Cauchy fue lo que determinó esta demostración, prácticamente. Claro, esta parte de aquí hay que hacer lo que se llama el análisis, ¿sí? O sea, había que demostrar que este RNZ tenía límite 0, y para eso tuve que hacer lo que se llama el análisis. Y el análisis se hace con desigualdades, ¿sí? Se hace con desigualdades. Bueno, esta parte del análisis siempre es necesaria, ¿sí? Si no, no podemos garantizar el teorema. O sea, no basta con hacer esto aquí. Falta terminar el análisis del RNZ para demostrar que ese límite vale 0. Bien. Ahora, ejemplos de series de Taylor. Tal vez lo más básico sería empezar con a la z, ¿sí? La exponencial de z es 1 más z cuadrado entre 2 factorial más z cubo entre 3 factorial más puntos suspensivos así hasta que acabe, pues, ¿sí? Puedo tomarle n términos y aún así sigo colocando puntos suspensivos.
Ahora, similares al exponencial de z tenemos el seno trigonométrico y el coseno trigonométrico. El seno trigonométrico sería z menos z cubo entre 3 factorial más z a la quinta sobre 5 factorial menos puntos suspensivos. Y el coseno de z sería 1 menos z cuadrado entre 2 factorial más z a la 4 sobre 4 factorial más puntos suspensivos. Y tal vez una pregunta natural que te puedes hacer es que estas fórmulas, ¿sí? Que estas fórmulas son muy similares a las fórmulas que aparecieron en el cálculo de variable real, ¿sí? Son muy similares. De hecho, que tienen que ser similares porque tienen la misma fórmula, pues sí, tienen la misma fórmula. Sin embargo, aquí el z ya no es solamente real, en este caso sería un complejo. Y al ser complejo tiene otras propiedades que los reales no tienen. Y sirven mucho mejor para, por ejemplo, para hacer el cálculo de integrales, ¿sí? Y eso lo vamos a ver precisamente ya cuando hagamos teorema de los residuos. ¿Sí? Con teorema de los residuos vamos a hacer unos cálculos de integrales y para eso vamos a usar la variable compleja. Y te vas a dar cuenta que va a ser muy bueno, la verdad. O sea, excelente aplicación de los números complejos a las integrales reales, ¿eh? Integrales reales, con el teorema de los residuos. Pero eso de teorema de los residuos lo vamos a ver la siguiente semana. Por eso que antes de hacer el teorema de los residuos, vamos a hablar un poco de la parte 3, que sería la serie de Lauren. Uno dice, ¿qué? ¿Existe algo más allá de la serie de Taylor? Por supuesto, existe algo más allá. Ese algo más allá sería la serie de Lauren, cuyo teorema dice lo siguiente: si tienes una función analítica en R, ¿sí? Esta función analítica en D, este es en R. ¿Por qué? Porque este D es un disco abierto. En cambio este R, que es Z menos A, módulo mayor que R chiquita y menor que R grande, a esto de aquí se le llama anillo. ¿Sí? Vamos a colocar aquí anillo. Esta figura se le llama anillo. Porque es, digamos, es un círculo. Vamos a borrar esto de aquí. Digamos que es un círculo con una parte interna que le hemos extraído. O sea que es un círculo y la parte interna la hemos extraído. O sea, el anillo sería todo esto de aquí. O sea, este anillo tiene un radio menor y un radio mayor. Y eso lo hemos dibujado aquí, ¿sí? Un radio menor, un radio mayor, un punto A. Esta es una circunferencia C1, la grandota es una circunferencia C2. ¿Sí? La grandota es una circunferencia C2. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que esta función es analítica en esta región. ¿Quién es la región R? Vamos a colocarla de azul. La región R viene a ser esta de aquí, pues sí. Vamos a colocar puntitos así. Esta es la región R. Ya. En esta región R, ¿sí? Tienes un f de z, que va a ser igual así. Ahora, esta parte quiero escribirla aquí, ¿ya? F de z. Este f de z, si la quiero escribir como serie de Taylor, sería, pero no con esta misma fórmula, ¿sabes? Voy a colocar así nomás como serie de potencia, o sea, un a sub 0 más a sub 1 por z menos a más a sub 2 por z menos a cuadrado, así hasta donde, vamos a hacer que sea hasta una sub n, pues, ¿no? Hasta una sub n z menos a a la n. Y sí, seguimos, ¿sí? Porque esto no para. Cuando tienes un disco, perdón, cuando ya tienes un anillo, o sea, cuando ya no es un disco, sino un anillo, si fuese solo un anillo, por serie de Taylor, sería una forma así. Pero en este caso no es un disco, es un anillo. O sea que hay un R chiquito en donde te dice que solamente va a ser analítico en esta parte, ¿sí? Entre las dos circunferencias. Entonces aquí van a aparecer más coeficientes, ¿sí? ¿Qué coeficiente? Sería coeficiente A menos 1. ¿Por qué A menos 1? Porque ahora el z menos a está elevado a la menos 1. ¿Así? Correcto. Y también aparece un a menos 2, donde z menos a ahora está elevado a la menos 2. Y así sucesivamente hasta un a sub n. Ya no a sub n, sino a sub m. Bueno, sería a menos m. Donde z menos a está elevado a la menos m. Y así también puntos suspensivos. O sea que esta serie de Lauren es como una serie de Taylor que va con coeficientes, digamos así, con potencias positivas, ¿sí? Como es la serie de Taylor con potencias positivas, pero esta también tiene potencias negativas, ¿sí? Es por eso que la serie de Lauren sería una extensión de lo que es la serie de Taylor, o sea, es algo más allá de la serie de Taylor. Cuenta la historia que el primero que hizo estos análisis fue realmente Weierstrass, pero no le escribió, lo hizo en 1841.
Bien, en 1843 fue que publicó Laurin lo mismo, ¿sí? Algo que Weierstrass también ya había hecho. Weierstrass se escribe así, ¿no? Así creo que es. Weierstrass, él fue el primero que descubrió esto de la serie, o sea, una serie que tiene parte positiva y que tiene una parte negativa, o sea, tiene potencias positivas y tiene potencias negativas, o sea, potencias positivas en el sentido de los exponentes, pues, potencias con exponente positivo y también tiene potencia con exponentes negativos. Bueno, entonces, esos coeficientes que habíamos colocado, ¿sí? Que ya resumido lo colocamos así, ¿no? A sub i, z menos a la i, y a sub menos j, pues z menos a la menos j. Entonces, estos coeficientes, lo colocamos así. A sub n sería 1 sobre 2 pi. Para calcular a sub n lo hacemos en la circunferencia. Espérense aquí, creo que... Sí, para calcular sub n creo que también lo he hecho mal, creo que este es C2, ¿ah? Solo un momentito. Sí, para colocar aquí C2, ya, sería FW sobre W menos A la N más 1. Y para colocar los coeficientes negativos sería aquí en C1. Y lo que pasa es que acá coloqué C1, acá coloqué C2. ¿Sí? Ya. O sea, C2 viene a ser la externa, ¿sí? Entonces, A sub n sería esta misma integral sobre C2 y este A sub menos n sería esta misma integral sobre C1. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que estas son sus fórmulas para calcularse. Pero, ¿qué otra cosa más sucede? Sucede lo siguiente, que esta fórmula sería la fórmula, digamos así, se parece a la fórmula integral de Cauchy. O sea, nosotros podemos decir, ya, por la fórmula integral de Cauchy esto debería de ser, digamos así, igual a ¿quién? A f enésima de W sobre n factorial, pues, ¿no? Bueno, WA sería, ¿no? Debería de ser esto, ¿sí? Como habíamos hecho acá. Que colocamos f enésima, ¿sí? Enésima derivada de f en A sobre n factorial. Debería de ser eso. Pero es que esto se aplica solo cuando tienes un disco. Y en este caso tú no tienes un disco. El A no está bajo un disco. Está, digamos así, bordeado de otra circunferencia. O sea, debería ser en C2 si esto no fuese un disco. Así sería, ¿sí? Si fuese un disco sería así. Pero como no es un disco, entonces ya esta fórmula no vale. ¿Sí? Esta fórmula ya no vale ya. Entonces simplemente queda esta integral. Pero esta integral ya no es una fórmula integral de Cauchy, sino sería otra cosa. ¿Sí? Otra cosa, ¿sí? Para C2. Entonces aquí uno dice, y esta otra fórmula también no tenemos una forma correcta de hallar esto de aquí. O sea, no tenemos una fórmula así como teníamos acá, que es directamente la enésima derivada, como aparece aquí. No, ya no tenemos eso. Pero eso no quiere decir que no podamos calcular estos coeficientes. ¿Ah? Realmente disponemos de otras, ¿sí? En algunos casos disponemos de otros métodos para calcular estos coeficientes. Sin embargo, estas serían sus fórmulas, ¿correcto? Bien, para poder probar que esta serie, ¿sí? Existe y satisfacen estas fórmulas, ¿sí? Que esta serie existe, pueden ustedes ver el libro de Chown, variable compleja, en la página 187 y 188. La demostración es similar a lo que es la serie de Taylor, solamente que esta es parte positiva y aquí también tiene una parte, digamos así, negativa. Pero la estrategia es muy similar a esto de aquí, a esta demostración. O sea que, como yo ya he hecho esto de aquí, entonces ustedes pueden ya investigar, ¿no? Leer el libro de Chown en la página 187 y 188 para ver una demostración completa de lo que es esto de la serie de Laurin. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Podemos siempre calcular los coeficientes, pero ya usando otros métodos. Por ejemplo, si dicen calcúlame la serie de Laurin de f de z, 1 sobre z menos 1 y z menos 2 en este radio, z mayor que 1 y menor que 2, ¿sí? Esto viene a ser un anillo, ¿sí? Aquí en esta región. Quiero calcular la serie de Laurin. Entonces, ¿cómo es que podríamos hacer? Entonces, aquí un método sería lo siguiente, ¿ah? Mira, este f de z lo vamos a colocar 1 sobre z menos 1, z menos 2. Vamos a colocarlo así. Z menos 2 aquí. 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre z menos 1. O sea, estamos haciendo
una descomposición en fracciones parciales, ¿correcto? Ahora, como aquí no acaba la historia, porque esto recién empieza, aquí vamos a hacer un artificio. El artificio sería así: 1 entre menos 2 sería menos 1/2, ¿sí? Entonces colocamos menos 1/2. ¿Y por qué hacemos eso? Porque aquí vamos a colocar 1 menos z medios. ¿Te parece? 1 menos z medios. Menos. Ya tengo esta primera parte, ya está así, ¿ah? Ahora, este otro, vamos a colocarlo así. Vamos a dividir entre z. No dice, ¿y por qué entre z ahora? Ya vamos a ver, ¿ah? Ya vamos a ver por qué entre z. Qué bonito aquí. ¿Por qué entre z? Porque si yo entre z, acá te queda 1 menos 1 sobre z. ¿Sí? Y acá uno dice, ¿y qué con esto? Señores, aquí el z medios, como módulo de z es menor que 2, entonces el módulo de z medios es menor que 1. ¿Ya? Y como el módulo de z es mayor que 1, eso significa que el módulo de 1 sobre z también es menor a 1. ¿Ya? ¿Y qué significa? ¿Qué más significa? Que cuando tú tienes esta serie de aquí, vamos a colocarla, a ver, con este color, a ver si se puede ver. Cuando tienes una serie, por ejemplo, vamos de este lado. 1 más a cuadrado. Así, habíamos dicho que esta es la serie de potencias, está a sub n. Esto es igual a 1 menos a la n más 1 sobre 1 menos a. Y acá tú dices, si el módulo de a es menor que 1, significa que cuando tú tienes un límite aquí, cuando aplicas límite, ¿sí? Cuando aplicas límite significa que le pones más puntos suspensivos, ¿sí? O sea, ya se convierte en una serie, ¿sí? El límite de una serie. Cuando módulo de a es menor que 1, el límite de esta serie se convierte en 1 sobre 1 menos a. O sea que esto de aquí, el a a la n más 1, se hace 0, ¿sí? Cuando módulo de a es menor que 1 y n tiene infinito, entonces esto de aquí se va a 0. Y te queda simplemente 1 sobre 1 menos a. ¿Correcto? O sea que borramos primero aquí, ¿sí? Y decimos, o sea que todo esto que ves aquí, este menos 1/2 entre 1 menos z medios, no es otra cosa que decir menos 1/2, vamos a poner igual, menos 1/2, y esto sería una sumatoria, ¿sí? De este z medios, y esto va a la k, ¿sí? A la k, donde k va desde ¿dónde? Va desde, en este caso sería desde 0, ¿sí? Desde 0 hasta n vamos a colocar, ¿sí? ¿Por qué? Lo que estamos diciendo, o sea, para que me entiendas esto, es que esta sumatoria de a a la k con k, que va desde 0 hasta n, si yo aplico un límite de esto aquí, esto vale 1 entre 1 menos a. Pero hoy este límite siempre y cuando el módulo de a sea menor que 1. Y como este z medios, ¿sí? Z medios, yo quité el menos 1/2, lo pasé acá afuera. Entonces este z medios, como tiene módulo menor que 1, este sería mi valor de a. Por eso este valor de a lo reemplazo aquí a la k, que sería z medios a la k, ¿sí? Entonces esto de aquí sería en límite, sería esto de aquí. Ya. Más aquí. Ahora, esto mismo que acabo de borrar lo vamos a volver a usar, ¿eh? Mira, aquí tenemos entonces más, o ya menos sería, ¿no? Menos 1 sobre z. Y este menos 1 sobre z sería sumatoria, ¿sí? Sumatoria de, en este caso sería, ya no hay que poner un k, pero vamos a poner otro término, a ver, no sé si, bueno, que acá estoy poniendo i, como estoy poniendo i, entonces sería bueno poner aquí un i. Y aquí también un i. Y como acá para esta parte negativa es j, entonces voy a colocar acá un j. J desde, en este caso sería desde 0 también sería hasta n, ¿no? Ya después, o hasta m, ya después lo arreglamos. ¿Hasta m de quién? Como tengo 1 menos 1 sobre z, entonces acá sería 1 sobre z a la j. ¿Sí? Y todo esto más puntos suspensivos. O sea que aquí uno ya puede decir lo siguiente.
tienes el A sub I. El A sub I, donde I es mayor o igual a 0, pues, ¿no? O sea, estos casos de aquí, con I mayor o igual a 0. ¿Cómo sería este A sub I? El A sub I sería 1 sobre 2 a la I, pero este menos 1 medio va a entrar. Así sería menos 1 entre 2 a la I más 1, pues. Porque está entrando aquí, pues. ¿Correcto? ¿Sí? Ese es el A sub I. Ahora mira, para A sub J. Tienes 1 sobre Z a la J. Pero aquí este menos entra. O sea, sería menos 1 entre Z a la J más 1. O sea que todos los coeficientes van a ser 1. ¿Ah? Si todos los coeficientes van a ser 1, entonces toda sub J vale... Perdón, todos los coeficientes serían menos 1. ¿Ah? Y entonces sería menos 1, pues. Y sin el J. Sí, pues porque 1 a la J es 1. Por 1, 1, pues. Z a la J más 1. Entonces, esto sería para todo J menor que 0. O sea, tenemos los coeficientes de A sub I y A sub J. Para los positivos, para igual a 0, ¿sí? O sea, esta, como dice, esta es la parte que tiene que ver con Taylor. Y para la parte negativa, ¿sí? O sea, se pueden calcular los coeficientes de esta manera. ¿Correcto? Ya. Entonces, esta serie de Laure lo estudiamos no solamente porque es una continuación o una extensión de lo que es Taylor, sino que esto nos va a servir para lo que es el teorema de los residuos. Pero también nos va a servir para poder hablar de las singularidades, porque precisamente cuando uno hace teorema de residuos también tienen que preguntarse por las singularidades. ¿Quién es una singularidad? Una singularidad, cuando uno habla, ¿no? Singularidad de espacio-tiempo, dicen, ¿no? ¿Qué viene a ser una singularidad? Nosotros decimos que es un punto de ruptura. Por eso a veces dicen, ¿no? ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es una singularidad en el espacio-tiempo, donde ahí todo se atrae, todo, digamos así, se rompe en el agujero negro. En realidad una singularidad matemática es como se define aquí. A ver, una singularidad, usualmente uno lo entiende así, en este espacio pequeño lo voy a explicar. Voy a escribir nada más. Una singularidad sería simplemente un 1 sobre x, ¿sí? Cuando tiene la función 1 sobre x, para x igual a 0, nosotros decimos que eso es una singularidad. Precisamente, ¿por qué? ¿Por qué x igual a 0 es una singularidad? Porque 1 sobre 0 es infinito, y el infinito no se puede calcular, pues precisamente es un infinito, como en un agujero negro, pues. En un agujero negro todo se rompe ahí. La gravedad en un agujero negro es infinita. O sea, no hay forma de salir de un agujero negro, porque la gravedad de un agujero negro es infinita. Precisamente eso es lo que nos llama a definir lo que es singularidad. Pero ya no vamos a hablar de 1 sobre x, sino cuando hablamos de singularidad decimos que si fz es analítica, en un disco sería acá, ¿no? Un disco z menos a menor que r. Sin embargo, sería un disco que no tiene a su centro, ¿eh? Por eso ponemos mayor que 0. O sea, z no puede ser igual a a, ¿sí? Porque es mayor que 0. Decimos que precisamente f no está definida en z igual a a, ¿sí? Entonces, decimos que z igual a a es singularidad de f, ¿sí? Cuando no está definida en este punto A, sin embargo es analítica en todo el disco, ¿sí? Es como que nosotros ponemos, si queremos dibujar el disco, así nomás, ¿no? Diríamos, este es el disco, este es el punto A, entonces es analítica en todo este de aquí, menos en el punto A, porque en el punto A no está definido, es como poner un puntito abierto en A, ¿sí? Un puntito abierto. Entonces, a eso se le llama singularidad. Precisamente, ahorita hace un momento que habíamos comentado, ¿sí? Habíamos comentado que el 1 sobre x, el x igual a 0 es una singularidad. Por supuesto, porque en x igual a 0, esto no está definido. Sin embargo, para cualquier valor mayor que 0, sí está definido.